Y si algunas criaturas mitológicas nunca fueron inventadas, sino vistas por personas que nadie quiso creer, desde figuras gigantes ocultas en selvas y bosques hasta supuestas sirenas, hombres pájaro y entidades que aparecen donde no deberían existir, estas son las grabaciones que han desconcertado a millones de personas en todo el mundo. Número 12. El Wendigo en la tienda de campaña. Las imágenes son crudas, oscuras y difíciles de ver sin sentirse atrapado en ellas. Una cámara de mano tiembla en medio del bosque por la noche, con solo una tenue luz que atraviesa la oscuridad. Entonces aparece a la vista el lateral de una tienda de campaña. La tela está rasgada, como si algo la hubiera desgarrado desde fuera. Por un instante, la cámara capta un movimiento cerca del desgarro. Un rostro se oculta en la oscuridad. Sobre él, unas formas parecidas a astas se alzan en el encuadre. Esa imagen transporta toda la escena al territorio del Wendigo. El Wendigo proviene de los relatos de los pueblos de habla algonquina, especialmente de los bosques fríos de Norteamérica. En esencia, la leyenda trata sobre un hambre descontrolada. Una persona llevada al límite es dominada por la codicia, el hambre y algo que ya no es humano. A menudo se describe a la criatura como alta, delgada, pálida y hambrienta eternamente, sin importar cuánto coma. Los cuernos que aparecen en las versiones modernas no forman parte de todas las historias antiguas. Muchas descripciones antiguas se centran más en el cuerpo demacrado, las extremidades largas, la piel de aspecto muerto y un hambre insaciable. Pero la versión con cuernos se ha convertido en la que más teme la gente ahora. Número 11. El charro negro. La multitud en el video ya se percibe nerviosa incluso antes de que aparezca nada. Un hombre saca su teléfono porque todos parecen estar esperando algo, y el ambiente se siente tenso, como si supieran que no deberían estar allí. Entonces se rompe el silencio. Aparece un jinete oscuro, alto e inmóvil, montado en un caballo negro, moviéndose con una calma que hace que toda la escena parezca más fría. Este es el tipo de avistamiento que la gente asocia con el charro negro, una de las figuras más temidas del folclore mexicano. Se le suele describir como un jinete misterioso vestido completamente de negro, con el sombrero ancho y la mirada penetrante de un charro. Pero no tiene nada de amigable. Se dice que aparece en caminos solitarios, cerca de cementerios o en lugares desiertos donde la gente ya se siente incómoda. Su caballo suele ser tan oscuro como él, y algunas historias cuentan que el sonido de sus cascos se escucha antes incluso de verlo. En la leyenda, el charro negro no siempre ataca de inmediato. A veces ofrece ayuda. A veces ofrece dinero. A veces, simplemente cabalga cerca de una persona hasta que el miedo hace el trabajo por él. Pero sus dones son peligrosos, y aceptar algo de él puede atrapar a una persona en algo mucho peor que el fallecimiento. Número 10. La Dama Blanca en las colinas. Los soldados filman un tranquilo tramo de colinas, disfrutando del paisaje del lugar al que han sido enviados. A primera vista, la escena no parece amenazante. El terreno es abierto, el aire parece frío y las colinas se desvanecen en una ligera niebla que hace que la distancia parezca suave y vacía. Entonces, algo blanco aparece en el borde del paisaje. Al principio, podría confundirse con bruma o un efecto de la luz, pero la forma se mantiene nítida. Se mueve como una mujer, vestida de blanco, silenciosa y solitaria, cruzando cerca de las colinas sin motivo aparente. Los soldados dejan de observar el paisaje y se concentran en ella. Nadie parece estar seguro de lo que ve. Ella no corre hacia ellos. No grita. Este tipo de avistamiento está asociado con la Dama Blanca, una figura fantasmal presente en relatos de diversas culturas. A menudo se la asocia con el dolor, la traición, la pérdida o un fallecimiento que nunca se resolvió. En muchas versiones, aparece cerca de caminos, bosques, ríos, casas antiguas o colinas solitarias, generalmente vestida de blanco y moviéndose sin hacer ruido. Número 9. El mono de roca de Vietnam. El hombre detrás de la cámara cree que está filmando monos trepando por su propiedad en Vietnam. Al principio, eso parece bastante normal. Se ven figuras moviéndose cerca de los árboles, pequeños cuerpos deslizándose entre las ramas, y la escena transmite la sensación brusca y fugaz de alguien agarrando un teléfono antes de que los animales desaparezcan. Pero cuanto más avanza el video, menos se asemeja a monos comunes. El movimiento se ve más pesado. Las formas parecen más erguidas. Algo en ellas evoca una de las historias de criaturas más extrañas jamás asociadas a las selvas del sudeste asiático. Se dice que el mono de roca de Vietnam habita en densos bosques, laderas de montañas, zonas fronterizas, acantilados y cuevas. Las leyendas locales lo describen como una criatura fuerte, peluda y de aspecto humanoide, que suele medir alrededor de 1,80 metros y tiene el pelo rojizo, marrón, gris o negro. Se supone que no se mueve como un simio común. A menudo se le describe caminando sobre dos piernas, observando desde los árboles y manteniéndose a una distancia prudencial, sin llegar a ser visible. La leyenda se hizo famosa durante la Guerra de Vietnam,
Cuando soldados estadounidenses informaron haber visto figuras peludas y erguidas en las tierras altas centrales, especialmente cerca de la ruta Ho Chi Minh. Algunos dijeron que aparecían en pequeños grupos. Otros afirmaron que los observaban en silencio desde la arboleda. El contacto directo era raro, pero los avistamientos eran lo suficientemente extraños como para que los soldados les dieran un nombre: monos de las rocas. Número 8. El Mapinguari. Las imágenes parecen sacadas de una vieja película. Los colores están desvaídos. La imagen es granulada. La cámara tiembla mientras apunta hacia la espesa selva, donde las lianas cuelgan de los árboles altos y solo finos rayos de sol se filtran entre las hojas. Entonces, una figura enorme entra parcialmente en una pequeña abertura. Es alto, mucho más alto que un hombre, quizás cerca de 2,4 metros. El rostro es difícil de distinguir a través de la imagen borrosa, pero los ojos captan la luz por un instante, grandes y extraños, antes de que el cuerpo se desvanezca en el verde. Esa es precisamente la clase de escena que hace pensar en el Mapinguari, una de las criaturas más temidas de las leyendas amazónicas. Se le suele llamar el animal rugiente, y el nombre le sienta bien. Las historias lo describen como un ser gigante y peludo que se mueve por la selva más profunda, lejos de los pueblos y los caminos transitables. Algunas versiones dicen que tiene un solo ojo. Otros le atribuyen las patas al revés, de modo que cualquiera que lo rastreara seguiría al príncipe por el camino equivocado. Las versiones más extrañas dicen que tiene una boca en el vientre, convirtiendo todo el cuerpo en algo casi imposible de olvidar. En estas historias, el Mapinguari no es tratado como un animal común. Es la criatura de lugares a los que nadie debería entrar. Y en este video, esa enorme figura no parece perdida. Parece que pertenece a ese lugar. Número 7. La sirena en las profundidades. El buceador está filmando el fondo del océano, moviendo su cámara a través de la brillante vida que se encuentra debajo de él. Los peces atraviesan la imagen, el coral llena el fondo y todo transmite una sensación de calma propia del mundo submarino. De repente, aparece una sombra en la distancia. Al principio, es fácil pasarla por alto. El agua difumina la forma y el buzo sigue grabando como si aún intentara comprender lo que ve. Entonces la figura se mueve. Parece humanoide, pero no del todo. La parte superior del cuerpo parece tener forma humana, pero detrás se extiende una delgada cola que se mueve con rapidez y fluidez. Pasa velozmente junto al coral, impidiendo su observación. Su gracia dificulta su identificación como nadador común, y su apariencia humana impide descartarla como un pez más. Por eso, este avistamiento remite directamente a las leyendas de sirenas. Durante siglos, marineros y comunidades costeras han contado historias de seres mitad humanos y mitad peces. Algunos eran descritos como bellos y misteriosos. Otros eran peligrosos, pues guiaban a los marineros hacia aguas profundas o aparecían antes de un desastre. En muchas culturas, las sirenas están ligadas al lado desconocido del mar, la parte que parece tranquila arriba pero que esconde cosas que la gente nunca debería ver. Número 6. Los hombres con cabeza de perro. Las imágenes muestran un campo abierto cubierto de hierba con árboles dispersos a lo lejos. En la escena, varias figuras altas se mueven juntas en un grupo disperso. Sus cuerpos parecen lo suficientemente humanos como para que la visión resulte extraña de inmediato, pero sus cabezas no. Cada una parece tener la cabeza de un perro, colocada sobre un cuerpo erguido y cubierto de pelo. No se arrastran. No se mueven como animales normales. Caminan de una manera que los hace parecer una tribu extraña cruzando el campo, casi tranquilos, casi organizados. Eso es lo que conecta la escena con la leyenda de los cinecéfalos, el pueblo con cabeza de perro. Las historias sobre los cinecéfalos se remontan a más de 2000 años. Los escritores antiguos los describían como tribus con cuerpos humanos y cabezas de perro. Se decía que ladraban en lugar de hablar, vestían pieles de animales, cazaban para alimentarse y vivían en tierras lejanas como India, Libia o Etiopía. Algunas versiones los describían como salvajes y peligrosos. Otras los trataban casi como a otro tipo de grupo humano. Extraño, pero no irracional. Número 5. El hombre pájaro fuera de la casa. La cámara de seguridad doméstica capta una zona tranquila cerca de una casa en Ohio. Al principio, la escena no parece dramática. De repente, una figura extraña cruza el encuadre y todo el video cambia. Se mantiene erguida, pero no parece del todo humana. Su cuerpo tiene forma de pájaro, con patas largas, cabeza pálida y proporciones que resultan extrañas cuanto más se observan. Aparentemente mide alrededor de 1,5 metros de altura, pero lo más inquietante no es solo su tamaño, sino su velocidad. En apenas un par de segundos, recorre unos 4,5 metros, moviéndose a un ritmo rápido y enérgico que parece demasiado controlado para un animal confundido y demasiado extraño para una persona disfrazada. El avistamiento coincide con la leyenda del hombre pájaro, una criatura descrita en distintos relatos como un humanoide con rasgos aviares. Algunas historias le atribuyen pies con garras.
Otras describen alas, plumas, un cuerpo delgado o una cabeza que se asemeja más a la de un pájaro que a la de un humano. Lo que la distingue de un ave grande común es su forma de moverse. Se suele decir que camina o corre erguida, casi como una persona que intenta imitar a un animal. Número 4. La mujer serpiente en la oscuridad. La linterna recorre el suelo la noche y, por un instante, el haz ilumina algo pálido cerca de la tierra. Al principio no parece un animal. De la cintura para arriba, la figura parece casi humana, con un cuerpo femenino esbelto, brazos delgados y una larga cabellera oscura que cae hacia adelante. Pero entonces la luz desciende y el cuerpo se transforma en algo que no debería estar ahí. Debajo de la cintura, una gruesa cola de serpiente, brillante y escamosa, se enrosca en el suelo como si la criatura acabara de emerger de las sombras. No parece una persona disfrazada. El torso y la parte inferior del cuerpo parecen fusionados en una extraña forma, mitad mujer, mitad serpiente, oculta en la oscuridad como si esperara ser descubierta. Este tipo de avistamiento encaja con muchas historias antiguas, pero las más cercanas son Lamia y Naga. En la mitología griega, Lamia comenzó siendo una mujer hermosa antes de transformarse en un ser monstruoso. Con el tiempo, se la conoció como una figura con cuerpo de serpiente asociada al miedo, la pérdida y el peligro. En las tradiciones hindúes, budistas y del sudeste asiático, los nagas y naginis son poderosos seres serpentinos, a veces representados con torso humano y torso de serpiente. Algunos son protectores. Algunos son espíritus del agua y de lugares ocultos. Otros son peligrosos cuando se les molesta. Número 3. La bestia tentacular del bosque. La cámara apunta hacia la espesa maleza, y al principio es difícil distinguir qué es lo que se mueve. Entonces las formas comienzan a separarse de las plantas. Ramas oscuras se retuercen entre la maleza como tentáculos, curvándose y retrayéndose mientras las ramas se cierran a su alrededor. El movimiento no es rápido, pero sí controlado. Se mueve con una extraña gracia fluida, como si algo hecho para el agua hubiera aprendido a desplazarse por el bosque. La criatura es enorme, oscura y no se parece en nada a un animal común. Por eso evoca antiguas leyendas de seres gigantes con tentáculos, especialmente el Acarokamui del folclore ainu. El Acarokamui suele describirse como una criatura gigantesca parecida a un pulpo, con un alcance enorme y una fuerza aterradora. En las antiguas leyendas, habita en el mar, donde sus brazos pueden arrastrar barcos, animales o personas a profundidades ocultas. Pero este avistamiento transforma ese temor en algo aún peor. ¿Y si algo así no estuviera bajo el agua, sino entre los árboles? Sus brazos podrían parecer enredaderas. Su cuerpo podría esconderse tras las raíces. No necesitaría perseguir nada al aire libre. Simplemente esperaría a que alguien se acercara lo suficiente. Número 2. JB Afofi. El video no muestra un animal nítido y fácil de describir. Muestra extremidades largas y oscuras moviéndose a ras del suelo entre la maleza, lentas y controladas, como una criatura diseñada para permanecer oculta hasta que sea demasiado tarde. Su cuerpo parece robusto, pero lo que más llama la atención son sus patas. Se extienden como postes negros, curvándose entre las plantas con un movimiento extraño y cauteloso. Es demasiado grande para confundirla con una araña común, pero demasiado parecida a una araña como para ignorarla. Esto acerca el avistamiento a la leyenda de JB Afofi, la araña gigante de los relatos del Congo. Se dice que esta criatura habita en la selva profunda, lejos de los terrenos abiertos y los caminos humanos. Se la describe como una araña enorme, de cuerpo ancho, patas largas como ramas y colmillos lo suficientemente fuertes como para detener cualquier cosa que se acerque demasiado. Según algunas historias, puede alcanzar un tamaño de aproximadamente 1,5 metros de ancho, lo que la convierte en una araña mucho más grande de lo que la gente espera ver. En la leyenda, JB Afofi no es solo un monstruo cualquiera que se esconde entre los árboles, sino que se la considera una advertencia inherente a la selva. Camina con cuidado, respeta el bosque, y tal vez te deje pasar. Si te adentras demasiado en su tierra, los árboles dejan de sentirse vacíos. En las imágenes, esa es la peor parte. La cosa no tiene prisa. Se mueve como si tuviera todo el tiempo del mundo. Número 1. El grifo en los árboles. Las imágenes provienen de una zona boscosa donde una criatura grande de 4 patas se mueve entre árboles y matorrales. A primera vista, su cuerpo parece el de un gran felino, bajo y poderoso, con pesadas patas traseras y una cola larga. Pero entonces su forma se torna extraña. A lo largo de su lomo, aparecen algo parecido a alas, parcialmente plegadas, parcialmente extendidas, dándole al animal un aspecto que no debería estar caminando por un bosque común. Por eso, el avistamiento apunta directamente al grifo, una de las criaturas más antiguas e imponentes de la leyenda. El grifo suele describirse con el cuerpo, la cola y las patas traseras de un león, pero con la cabeza, las alas y las garras de un águila. No se le consideraba una criatura débil ni juguetona, sino un símbolo de fuerza, vigilancia y poder.
En muchos relatos antiguos, los grifos custodiaban tesoros, lugares sagrados y tierras que ninguna persona común estaba destinada a tomar. Esta idea se remonta a miles de años atrás y aparece en los mundos antiguos de Mesopotamia, Persia, Egipto, Grecia y Roma. Nos vemos en el siguiente video.